Hola, te voy a explicar aquí dos conceptos, el campo magnético creado por un cable y la inducción electromagnética. Mira, imagínate que tienes aquí un cable por el que va corriente, este de aquí. La corriente está representada por esta flecha roja, ¿eh? Te tienes que imaginar que son cargas positivas que van hacia arriba, aunque en realidad sabemos que son electrones que van al revés, hacia abajo. Pero bueno, imagínate que son cargas positivas, protones que van hacia arriba. Bueno, pues esas cargas positivas, por moverse, crean un campo magnético a su alrededor. Y aquí te lo he dibujado en varios puntos. Por ejemplo, mira, en este punto A, ¿ves? El campo magnético va hacia más Z. Fíjate en estos ejes. ¿Ves que esta flecha que te estoy pintando ahora de rojo va hacia más Z? Es decir, la corriente eléctrica la estoy dibujando hacia más I. Y por la regla de la mano derecha, es una regla mnemotécnica, ¿ves? El dedo pulgar te indica hacia dónde va la corriente. Y los otros dedos te indican, por ejemplo, imagínate este dedo que te estoy pintando ahora de rojo, imagínate que se prolonga por aquí. Así. ¿Ves que apuntaría hacia más Z? Por lo tanto, el campo magnético en este punto está dirigido hacia más Z. Si tú dibujas el campo aquí, por ejemplo, en el punto B, ves que si giras los dedos así, pues ves que este dedo empujaría a este punto hacia menos Z. Por lo tanto, aquí el campo magnético está dirigido hacia menos Z. Esto se suele dibujar así con líneas discontinuas. Aparte, ves que en los puntos más cercanos el campo lo dibujo más intenso, más grande, ¿ves? En este punto de aquí, la flecha azul esta, la dibujo más grande que esta aquí. Claro, porque este punto está más alejado del cable. Entonces el campo magnético es menor. De hecho, el módulo del campo magnético se puede calcular así, muy partido por 2πr. Es decir, a mayor R, mayor distancia R, menor campo, mayor distancia R, menor campo. Esta es la intensidad de corriente, este es una constante que te dan y aquí 2pi. Bueno. Vale, pues ya sabemos entonces dibujar el campo magnético creado por un cable, por un conductor rectilíneo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues fíjate, también es el mismo dibujo de arriba, o sea, en realidad aquí, ¿ves? Este punto A de aquí tiene un campo magnético que es este, o sea, este de aquí que te dibujo de arriba, ¿ves? La corriente va hacia más I y por la regla de la mano derecha, el campo ahí va hacia más Z. Y aquí en este punto, pues va hacia menos Z, que lo dibujaríamos así un poco con líneas discontinuas. Por cierto, el campo magnético se puede dibujar así, con flechas, mira, ves aquí, que salen, que entran, o también con puntos. Mira, cada punto representa una línea que sale del papel, por así decirlo. O sea, este punto en realidad sería como una línea así, hacia más Z. Si dibujas aquí X, Y Z, pues ese puntito indica flechas que van hacia más Z. Y las cruces, que son como las colas de los dardos, pues indican flechas que van hacia adentro. Luego estas cruces de aquí, cada cruz indicaría como una flechita que va hacia menos Z. ¿Vale? O sea que este dibujo es prácticamente igual que este dibujo, te lo tienes que dibujar así. Claro, aquí abajo no estás dibujando estas líneas, o sea, estas de aquí, estas azules de aquí, no te las estás dibujando abajo, pero bueno, si estamos dibujando las que van hacia más Z, que son estas, y las que van hacia menos Z. ¿Vale? Ahora imagínate que pones una espira es un cable cerrado, pues este cuadrado azul que te he puesto aquí es una espira, imagínate que es un cable cerrado, y ves que hay líneas de campo que atraviesan esa espira. Aquí, por ejemplo, te he dibujado dos líneas de campo que atraviesan la espira. Por ejemplo, estas líneas pues vendrían así, desde fuera, vendrían así, y atraviesan la espira. ¿Vale? Te he dibujado dos. Aquí es el mismo dibujo, a la derecha, ves el mismo dibujo, solo que en vez de dibujarte dos te he dibujado nueve cruces. Pero es el mismo dibujo. ¿Eh? Este dibujo y este dibujo son el mismo. Una corriente eléctrica que va hacia arriba y a la derecha pues te he dibujado líneas de campo magnético. ¿Vale? Y esto me va a servir para explicarte lo que es la inducción electromagnética. El flujo magnético es el número de líneas de campo que atraviesan la espira. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en este dibujo el flujo magnético sería menos 2, porque hay dos líneas que van hacia adentro. O aquí el flujo magnético sería menos 9, para que te hagas una idea. Pero vamos, eso no se calcula así el flujo magnético con el dibujo, lógicamente. El flujo magnético tiene otra fórmula que es n por b por s por el coseno del ángulo que forman B y S, donde B y S
ves el campo magnético y es el vector superficie. Pero bueno, esto no lo tienes que entender aquí. Aquí solo lo estoy explicando de manera cualitativa. Entonces, si tú mueves la espira aquí, hacia arriba, paralela al cable, no va variando el flujo magnético. No va variando. Porque esta espira ahora mismo es atravesada por 9 líneas. Y cuando suba un poquito, seguirá siendo atravesada por el mismo flujo. 9 líneas también. Recuerda que en estos dibujos, esta flecha, la que está más cerca del cable, es más grande que esta. Es el campo magnético. El campo magnético aquí es un poco más grande que aquí. Vale, pues entonces aquí, estas líneas que te estoy pintando ahora, serían líneas de campo más intensas que estas de aquí o que estas de aquí. Pero claro, al subir la espira se mantiene lo mismo, quiero decir. Seguimos teniendo 3 líneas intensas que atraviesan la espira. Aquí 3 líneas menos intensas, el flujo es el mismo. Sin embargo, no ocurre lo mismo aquí, porque claro, aquí dices, vale, cuando se mueva la espira, tendrás aquí 9 líneas de campo que atraviesan la espira. Y dirás, ¿el flujo es el mismo? No, no es el mismo. ¿Por qué? Porque antes las 3 líneas estas de campo eran bastante débiles. Y ahora las nuevas 3 líneas de campo que atraviesan la espira y que sustituyen a estas 3 son más intensas, con lo cual el campo magnético está siendo más intenso. Es decir, el flujo magnético está siendo más intenso. Luego el flujo magnético está variando. Y hay una ley que es la ley de Faraday-Henry que dice que si el flujo magnético a través de la espira varía, se induce una corriente en la espira. Vale, pues se induce una corriente. En este caso, se induce una corriente así. Y tú dices, ¿y por qué la dibujas así y no del otro lado? Y no así. Bueno, pues eso es porque me baso en otra ley que se llama ley de Lenz, que dice que el sentido de la corriente inducida se opone a lo que se le hace a la espira. En este caso, al mover la espira hacia la izquierda, ¿qué le estás haciendo? Le estás aumentando el flujo de cruces, es decir, el flujo sur. Y la espira, como si fuera una señora inteligente, dice, ah, me estás aumentando el flujo sur, pues yo quiero contrarrestar eso. Y lo contrarresto creándome en mí misma, una corriente. ¿Y una corriente en qué sentido? Pues en sentido norte, porque como tú me estás aumentando el flujo sur, pues yo me creo una corriente norte, ¿vale? Y por eso, esto es una regla mnemotécnica, se dibuja así, para decir que el sentido de la corriente inducida es antihorario. En realidad, esto se puede ver de otra manera, aunque tampoco es muy importante entenderlo, pero bueno, si lo entiendes mejor. Fíjate que si el sentido de la corriente es norte, ¿ves? Este es sentido norte, porque me estoy dibujando aquí una N, ¿lo ves? Sentido norte, si tú te dibujas aquí la mano, pues ves que tú lo que estás creando son líneas norte. Por la regla de la mano derecha, si la corriente es así, o sea, norte, porque ves que aquí puedo dibujar una N, si la corriente es norte, tú, este trozo de cable de aquí, a su izquierda está creando líneas norte, y así contrarrestan el aumento de líneas sur al desplazar la espira para acá. ¿Vale? Por lo tanto, la espira crea su propio campo magnético. Y estas nuevas líneas norte que crea ella sirven para contrarrestar ese aumento sur. Pero vamos, lo más cómodo es simplemente saberte la regla mnemotécnica y decir, vale, al ir desplazando la espira hacia la izquierda va aumentando el flujo sur. Pues en ella se induce una corriente norte y ya está. Y ahora te pongo aquí unos ejercicios para que practiques con esto del dibujo del campo magnético y la inducción electromagnética. Te voy a dejar este PDF en mi blog, que es mainkifi.blogspot.com. ¿Vale? Te vas ahí a la carpeta de física y ahí a la de campo magnético. Bueno, a la carpeta de campo magnético no, al tema campo magnético, que es el tercero de la carpeta de física. Y ahí pues buscas el PDF que tenga este título, lo voy a poner, pues voy a poner el vídeo y al lado pues el PDF para que tengas esto, te lo puedas descargar y practicar en tu casa con estos ejercicios de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es resolver estos ejercicios de aquí. Claro, yo lo que te recomiendo es que si lo has entendido más o menos, pues te pongas tú a hacer los ejercicios antes de que yo los haga en el vídeo y luego vayas comprobando que sabes hacer bien los ejercicios. Venga, te dicen aquí,
¿Ves que la corriente va hacia arriba porque la flecha roja va hacia arriba? Pues entonces, por la regla de la mano derecha, si pones el dedo gordo aquí, pues eso, el dedo índice, pues el campo magnético iría aquí en A hacia más Z, en B evidentemente iría hacia adentro, hacia menos Z, en C, pues por la regla de la mano derecha, iría hacia acá, hacia más X, y en D iría por la regla de la mano derecha allá hacia menos X. En este caso de la derecha ves que la corriente va al otro sentido, así que si en este caso los sentidos han sido esos, pues aquí en este va a ser justo al revés, es decir, en A va a ir hacia menos Z y en B hacia más Z, en C va a ir hacia menos X y en D va a ir hacia más X. Vamos con el siguiente, con este dibujo. Fíjate que en este caso la corriente va hacia más Z, con lo cual el dedo índice lo tenemos que poner hacia acá, ¿vale? Y los otros dedos, si pones bien el dedo, regla de la mano derecha, los otros dedos van así, ¿vale? Más o menos, así. Es un malísimo dibujo, pero bueno, te lo imaginas más o menos. Entonces, si la corriente va hacia donde indica el dedo pulgar, los otros dedos, fíjate en el punto A. ¿Ves que en el punto A apretarían hacia abajo? O sea que el campo magnético aquí va hacia abajo. En el punto va hacia menos I. ¿Vale? Y lógicamente en el punto B, pues si vas girando esos dedos, aquí empujarían a este punto B hacia arriba. Luego aquí el campo magnético iría hacia más I. Ahora, en el C, ¿ves que en el C esos dedos empujan hacia la izquierda? Hacia acá. Vale, pues entonces aquí iría el campo magnético hacia menos X. Y en el punto D, si te fijas en los dedos, el campo magnético iría aquí hacia más X. Vamos a ver este caso. Venga, dibújate el dedo pulgar, ¿ves? El dedo pulgar iría hacia allá, ¿vale? El dedo pulgar hacia allá. Y ahora los otros dedos, ¿hacia dónde empujarían A? Pues yo creo que se ve claramente que A, los otros dedos lo empujarían hacia menos Z. Así que aquí ponemos menos Z. Y en el punto B los dedos irían hacia más Z, luego el campo magnético va hacia más Z. Y ahora pues mira, en el punto D, por ejemplo, ves que los dedos empujarían a ese punto D hacia abajo, así que aquí el campo magnético lo vamos a dibujar hacia abajo, hacia menos I, y al punto C lo empujarían hacia arriba, luego lógicamente pues va el campo magnético ahí hacia más I. Lo dibujamos así, hacia más I. Venga, en el siguiente dibujo, aquí mira, el dedo pulgar iría hacia arriba, luego en este ejercicio vamos a aprender a indicar el sentido de la corriente inducida en cada espira. Vale, hemos dicho que si por el cable va la corriente hacia arriba, a su derecha en el cable se crea un campo de cruces, por la regla de la mano derecha. ¿Vale? Y a su izquierda se crea un campo de puntos. Vale. En este caso la espira se está moviendo por la parte derecha, ¿vale? Por el campo de cruces. Y se va acercando. Al acercarse, va aumentando el flujo sur, porque fíjate que estas líneas de campo son más intensas cuanto más cerca están del cable. Luego va aumentando el número de flujo sur. Vale, pues si aumenta el número de líneas de campo sur, el número de flujo sur, en la espira se induce una corriente para contrarrestar lo que se le hace, luego se induce una corriente norte. Entonces el sentido de la corriente lo indicamos así, sería un sentido antihorario. Vale, aquí no varía el flujo porque la espira se va trasladando paralela al campo, luego no va variando el número de líneas de campo, fíjate aquí que cuando la espira vaya para acá, va a seguir teniendo también, si he dibujado 6, pues 6 líneas de campo y de la misma intensidad el campo magnético, con lo cual no va a variar el flujo magnético a través de la bobina, de la espira en este caso. Con lo cual en este caso no se induce corriente. Aquí sí. Y fíjate que en este caso es justo el contrario que aquí. Porque aquí se va moviendo en un campo norte que dibujamos con puntitos. ¿Vale? En realidad podemos dibujar
más puntitos por aquí para indicar que el flujo es mayor, ¿vale? O sea, lo podemos indicar así con líneas de campo magnético mayores o simplemente con más puntitos para indicar que el flujo es mayor, el número de líneas de campo es mayor. Entonces, lógicamente, al acercarse va aumentando el número de puntitos, el número de flujo norte. Así que en la espira se induce una corriente sur, es decir, una corriente de sentido horario, para contrarrestar lo que se le hace. Esto es así por la ley de Lenz. ¿Vale? O sea, la ley de Faraday-Henry lo que te dice es que por variar el flujo magnético varía, luego su derivada no es cero, y se induce una corriente epsilon voltios, por variar el flujo magnético. Pero luego la ley de Lenz lo que te dice es que el sentido de la corriente, en este caso es sur, porque se opone al aumento de líneas de campo norte. ¿Vale? Simplemente eso. Aquí vemos que la corriente va hacia arriba, luego el campo que crea este cable rectilíneo aquí a su derecha es un campo de cruces. ¿Vale? Entonces, claro, al ir desplazando la espira, nosotros movemos la espira lejos del cable, luego va perdiendo cruces, va perdiendo flujo sur. Entonces, si va perdiendo flujo sur, la espira dice, no quiero perder flujo sur. Así que lo que hace es crear una corriente sur para compensar, porque lógicamente nosotros la estamos alejando del cable y le estamos quitando cruces. Así que ella lo que hace es crear su propia corriente eléctrica sur, que lo que hace es crear su propio campo magnético de cruces. Y esto es por la ley de Lenz, que dice que la espira crea su propia corriente para contrarrestar lo que se le hace. Aquí, ¿qué es lo que se le hace al mover la espira y sacarla del campo? Pues quitarle cruces de campo magnético, pues ella crea su propia corriente sur para crear su propio campo magnético de cruces. Porque las corrientes sur crean campos magnéticos de cruces. Mira, si yo te dibujo la espira aquí para que se vea bien el dibujo, es decir, le dibujo una corriente sur, ves que esta corriente sur va a ser así, es decir, una corriente sur es una corriente en sentido horario. Bueno, pues fíjate en este trozo de cable de la espira. Mira, ahora te lo voy a poner de verde. ¿Ves que este trozo de cable a su izquierda va a crear puntitos, va a crear un campo norte, pero es que a su derecha, que es donde le interesa a ella, porque es a su través, va a crear sus propias cruces verdes? Y así, esas cruces verdes que crea ella contrarrestan el hecho de que al moverla por aquí le estemos quitando cruces rojas. Es decir, nosotros al mover la espira, le quitamos cruces rojas porque la estamos sacando del campo. Y ella dice, sí, pues me creo mi corriente sur, porque así, mira, ves en este trozo de cable, así me voy a crear mis propias cruces con este trocito de cable. Con este también, con este también. Pero vamos, si no acabas de entender esto, simplemente quédate con la idea. Fíjate, te lo voy a dibujar otra vez. Tenemos este cable con una corriente que va hacia más I. Nosotros no sabemos de memoria que este cable crea aquí, a su izquierda o a nuestra izquierda, un campo norte y aquí un campo sur. Eso nos lo tenemos que aprender de memoria. Si tú sacas la espira hacia allá, hacia la derecha, le estás quitando cruces, le estás quitando sur. Cruces es sur y puntos es norte. Le estás quitando sur, luego en la espira se induce una corriente sur. Ya está. Y pones en el examen que esto es por la ley de Lenz. Y ya está. Vamos a ver si lo sabes hacer aquí. Lo que tienes que hacer es darle la vuelta al papel. Entonces, si miras, ves que esto es como si fuera para arriba, ¿vale? Para arriba hay una corriente. Pues ya sabes que aquí a este lado crea líneas norte y aquí crea líneas sur. ¿Vale? Pues cuando tú metes ahora la espira azul, le estás dando cruces. ¿Ves que le estás dando cruces? Le estás metiendo líneas sur, líneas producidas por esta corriente. Pues la espira dice, a mí no me des sur. A mí no me metas, así que, porque yo quiero norte. O sea, la espira siempre es lo contrario, siempre quiere lo contrario de lo que le haces. Al moverla hacia el cable le estás metiendo línea sur. Pues ella se crea su propia corriente norte. Bueno, pues dibujamos una norte. Hombre, en realidad da igual, pero la deberíamos dibujar torciendo el papel, pues la deberíamos dibujar así, ¿vale? Pero bueno, que eso da igual. Ya ves que da igual que la dibujes así, que la dibujes así. El sentido de la corriente va a ser igual. Es lo que se llama una corriente antihoraria o norte, por la ley de Lenz. Y aquí, pues nos hacemos lo mismo. Mira, el cable, vale. Es como si fuera para arriba. Y aquí
tiene sus puntitos, su campo norte, el cable por aquí crea un campo norte y al otro lado crea un campo sur. Vale. ¿Qué le estás haciendo aquí a la espira cuando la mueves? Esto es como si fuera una cuerda que mueve la espira. Bueno, pues le estás quitando puntos y ella dice, no me quites norte. Vale, ¿me quitas norte? Pues me creo mi propia corriente norte. Una corriente en sentido antihorario. Ya digo, me da lo mismo decir corriente norte o antihoraria. Me da lo mismo, ¿eh? Y esto es así por la ley de Lenz, que dice que la espira evoluciona o reacciona para contrarrestar lo que se le hace. Tú la sacas de aquí, le quitas campo magnético norte, flujo norte, pues ella crea su propia corriente norte para crear sus propias líneas de campo norte y contrarrestar lo que le haces. Y para acabar ya, pues vamos a resolver estos seis apartados de este ejercicio. Mira, aquí la espira va hacia la derecha, con lo cual va aumentando el número de líneas norte, de puntos de líneas norte a su través, porque ahí hay una zona donde hay un campo norte. Bueno, pues en ella para contrarrestar se crea una corriente sur. Aquí la espira va por dentro del campo magnético. Si este campo magnético suponemos que es uniforme, no hay corriente. Sí, aquí debería ponerlo en el enunciado. Ahora lo pongo en el PDF. No hay corriente. Vale. Aquí está saliendo del campo norte, así que le estás quitando líneas norte y ella dice, no, no me quites líneas norte. Vale, ¿me quitas líneas norte? Pues yo me creo mis propias líneas norte. Una corriente en sentido antihorario. Aquí le estás aumentando el flujo sur, el número de líneas sur. Pues ella dice, no, no quiero tanto sur. Pues se crea su corriente norte. ¿Vale? Y aquí se está moviendo por el campo, entonces aquí no hay corriente inducida porque no varía el flujo. No varía el flujo magnético. ¿Vale? Y aquí le estás quitando cruces y ella dice, no, no me quites cruces, no me quites sur. ¿Me quitas sur? Pues yo me creo mi propia corriente sur. Y así es, la verdad es que es fácil equivocarte. No sé si me habré equivocado aquí alguna vez, pero la filosofía espero que la entiendas. Tú aquí, la espira, ves que sale del campo sur. Pues crea una corriente sur, porque le estás quitando cruces. Aquí le estás metiendo cruces. Ella dice, no me metas cruces. ¿Me metes cruces? Pues yo quiero lo contrario, corriente norte, ¿ves? Aquí, no me quitas cruces. ¿Me quitas cruces? Pues yo creo una corriente sur para crear mis cruces. Aquí, ¿me quitas norte? Pues yo creo una corriente norte para contrarrestar lo que me haces. Aquí, ¿me estás metiendo en un campo norte? Pues yo me creo mi corriente sur. Es lo que se llama la ley de Lenz, que en la espira se crea una corriente que sirve para contrarrestar lo que se le hace. Para que si aquí le aumentas el flujo norte, ella con su corriente sur, fíjate la corriente sur lo que supone es que por aquí va a ir una corriente para acá, y entonces tú le metes norte, pues ella con su corriente sur crea su propio conductor rectilíneo, ella se convierte en un conductor rectilíneo, en este trozo por ejemplo, que aquí lo que hace es meterte cruces. Y cada línea norte que le vas metiendo, pues ella la contrarresta, digamos, contrarresta ese aumento creando su propio campo sur dentro. Se dice que es la corriente sur que va por la espira. Y esto es lo que se llama ley de Lenz.